Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que marcan una significativa variante en cuanto a un tema que ha sido recurrente en los últimos días y que por lo visto nos va a acompañar porque hay que extrapolar permanentemente las consecuencias del mismo. Me refiero, obviamente, y para variar, a la crisis económica por la que la pasa Europa, que nos vendían como paradigma del buen manejo económico, de la aplicación muy funcional de la teoría neoliberal, y donde desde luego la justicia social quedó relegada ante los intereses de los políticos y o los hombres de empresa. El resultado está a la vista. Control de daños es lo que están haciendo los que se consideran ahora no solo, por ejemplo, Sarkozy y los demás miembros de la OTAN como titulares del intento de cambiar el mapa geopolítico, como la aventura de la invasión a Libia, como la que están preparando para Siria, sino que ahora el problema es que hacen agua en casa y ya están muy por encima de la línea de flotación. Por lo tanto, el señor Sarkozy pretendió ser protagonista de una minicumbre a la que invitó a la señora Merkel y al nuevo tecnócrata que gobierna Italia con un estilo absolutamente diferente al del Cavalieri. Ahora es il professore Monti. Y lo hizo significativamente en Estrasburgo, esta zona de Rin del Sur, que en el siglo XIX pertenecía a Alemania, donde hay una gran universidad, por cierto, y mucha historia. Ha estado cambiando de nacionalidad al compás de las guerras y los eventos históricos entre Francia y Alemania. Pero aquí se enfrentaron, y vaya que se enfrentaron, aunque con silenciador, diferentes tendencias. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Por supuesto, el protagonismo lo quería Sarkozy, pero la señora Merkel, con su sobrio estilo, fue la que puso los puntos sobre las íes. Y, para variar, el representante de Italia ahora es un tecnócrata de altos calibres, que hizo un papel muy elegante. Pero comencemos por la verdadera situación de crisis de la que hablaba al comienzo. Esto es Lisboa, y todo el mundo está en huelga. Y además, las calificadoras de riesgo, como Fitch, han dicho que han pasado a ser bonos basura los de la deuda de Europa. La gente está aterrizando en la realidad. No espero las 7:30 y no voy a estar. No sé qué es de cómo la llegar. Carlos Jorge dice, necesito ir a trabajar y desde que no hay trenes, la gente está aquí esperando a ver cómo hace para ir a cumplir con sus funciones diarias. Pero la realidad es que el que no tiene transporte propio, bueno, yo no sé cómo voy a llegar hoy. Los periódicos, como siempre, son el termómetro y dice, Pasos conviene y convence a los ministros. La huelga de hoy no va a surtir efecto, dicen los periódicos que apoyan al gobierno. Pues parece que sí lo surtió, y vaya cómo. Y de todas maneras, los pasajeros se vieron afectados no solo en el ámbito del transporte local, sino muchos que estaban preparándose para hacer vuelos internacionales se quedaron en tierra. Y ni decirse que tampoco funcionaron los puertos. Cancelado, cancelado y cancelado era lo que se veía a toda hora en cualquiera que intentaba ingenuamente tomar un avión en cualquier dirección. Y por lo que respecta a Fitch, decidió rebajar la calificación de Portugal a bono basura. La calificación BB+ es el primer escalón de los denominados bonos basura, perdiendo el grado de inversión y pasando a lo que los tecnócratas llaman grado de especulación, por lo tanto de mayor riesgo. Además, la agencia redujo sus previsiones de crecimiento para el país, dado que empeoró el panorama europeo en general, y ahora esperan que haya una contracción del 3% en la economía portuguesa para el 2012. My relatives will be waiting for me at the airport. I was very anxious to get home, and right now I have to postpone it. And also I have a seminar that I was going to attend. Intentaba ir a casa a ver mis parientes y ahora he tenido que posponer todos los planes porque evidentemente con este estado no sabemos cuándo habrá el vuelo que nos corresponderá
a cambio del que perdimos. Es una situación muy difícil. Mientras tanto, los profesionales del aire se toman esto con una sonrisa y saben que hay que acostumbrarse en el panorama europeo crítico y de frecuentes huelgas, la realidad. Pero la realidad está en la calle. Y la troika la queremos fuera de Portugal, dicen los sindicalistas. Una colosal huelga general, dicen otros. Y uno de los que estaban, Cavallo, la troika... Nada de troika aquí. La troika se refiere al Banco Central Europeo, a elementos económicos de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Ahí decían al compás de los tambores FMI fuera de aquí. FMI fuera de aquí. Los públicos ainda tinham subsidio de férias y subsidio de Natal garantidos. Esta dama decía, hasta ahora habíamos tenido algunas garantías, pero de pronto nos encontramos con que todo se ha venido abajo. No hay transporte, no hay servicios de salud, hay cortes en todo ello, incluyendo la educación, y estamos en una situación realmente difícil. Esto lo dice todo, ¿no? Estamos recorriendo el camino del Calvario. Otro de los que protestaba en Lisboa y otras ciudades decía, tenemos la impresión de que hemos llegado a una vida mucho más dura que la previa generación. No es que cada generación va a vivir mejor que la otra, nosotros no vamos a poder vivir como la generación de nuestros padres, y pienso que esto no da señales de mejorar y nadie debería quedarse tranquilo y callado. Aquí alguien se llevó un golpe, otros tuvieron los efectos de alguna gaseada. Los trabajadores detuvieron el transporte público y muchas fábricas en Portugal. Las condiciones de rescate de 78.000 millones de euros diseñadas para mantener el país a flote y ayudar a estar en la zona euro no son suficientes. Miles de personas en Lisboa, muchos gritando España, Grecia, Irlanda y Portugal, nuestra lucha es internacional. Queremos que paguen los banqueros, no nuestra generación, que ni siquiera podrá tener las mismas facilidades que tuvieron la de nuestros padres, dice este caballero. Y ya viene la tercera en hombros de él, ¿no? Bueno, la situación es suficientemente complicada como para que toda la zona euro se lo tome muy en serio, porque esto es un efecto en cadena. Y hablando de Irlanda, y hablando de España, y hablando de Italia, y ahora Portugal, que parecía manejar y capear el temporal con medidas oportunas, y un parlamento que ha tomado las cosas más en serio que otros, la realidad pública es esta. La temperatura política y económica está en la calle. El costo social de los paquetazos neoliberales lo estamos viendo ahí. Y este era un país donde se vivía confortable y tranquilamente. Como siempre, sufren los trabajadores, los jubilados y los jóvenes que no ven posibilidades aún con un título universitario o equivalente bajo el brazo, porque los recortes ya se hacen sentir y se anuncian en el área de educación, de salud, y la contracción les hace pensar que no tendrán puestos de trabajo como los tuvieron sus padres, que habían vivido un poco mejor que sus abuelos. Ahora los nietos no podrán vivir mejor que sus padres. Mientras esto ocurría en la calle y demostraba el estado de ánimo de los trabajadores y los estudiantes de Portugal, el desempleo va a llegar casi al 13%, peor desde 1980. Miles de personas manifestaban en Lisboa gritando, como les dije, España, Grecia, Irlanda, Portugal. Nuestra lucha es internacional.